señoras y señores, distinguidas personalidades, miembros de la Junta Directiva, miembros de la comunidad costarricense, socios, amigos todos, bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid. El pasado 2 de octubre se cumplieron 144 años desde que se fundó esta emblemática y vetusta institución, cuyo patrimonio en esta calle Farmacia y en la Quinta Asturias, a 25 kilómetros aproximadamente por la carretera de Extremadura, constituye un pedacín de nuestra tierrina en la capital de España, donde tienen todos ustedes su casa. Hace años reactivamos el Día de la Hispanidad, que no coincidió con la reactivación por parte de la Comunidad de Madrid, bueno, o activación al menos, que fue, creo que la Comunidad de Madrid, que estamos muy orgullosos de ese Día de la Hispanidad, llevan 4 o 5 ediciones, nosotros llevamos por lo menos 13 en esta segunda etapa, ¿sí? Porque antiguamente, ahora lo diré, hubo otro periodo. Llevamos como 13 años esta segunda época del Día de la Hispanidad. Bien, digo que reactivamos el Día de la Hispanidad con la generosa presencia y la magistral conferencia de la entonces embajadora del Ecuador, a la que siguieron en las posteriores ediciones las igualmente extraordinarias conferencias de los embajadores de Chile, de Colombia, del Perú, de Panamá, de la República Dominicana, de Paraguay, de México y de Argentina, también del ministro consejero de la Embajada de Guatemala, del embajador de Honduras, y el año pasado tuvimos al embajador de El Salvador. Lamentablemente, en 2020, la pandemia que se llevó a tantas personas queridas nos arrebató también la posibilidad de organizar este acto de confraternidad. Hoy nos acompaña, para dicha de todos, la excelentísima embajadora de Costa Rica, doña Adriana Cristina Bolaños Argueta, a quien mucho agradecemos su presencia en esta ocasión. Muchas gracias, doña Adriana. Para ella nuestro especial y cálido saludo. Enseguida la presentaré de modo más extenso. También, por supuesto, nuestra gratitud y especial bienvenida a todas las personas de la delegación costarricense. Me consta que está la ministra consejera, muchas gracias, también la cónsul y otras personas que acompañan, que de alguna manera contribuyen a este acto tan fraterno. Y recuperamos, como acabo de adelantar, en cierto modo las jornadas que entonces se llamaban de América en Asturias, que conducía nuestro querido don Amaro González de Mesa, embajador directivo y manzana de oro de esta casa, que falleció hace un par de años y a quien llevamos en el corazón. Descanse en paz, que siempre venía, pese a que tenía ya 90 y muchos años, próximo a cumplir los 100, siempre venía a este acto y tal. Celebramos el Día de la Hispanidad, aunque sea oficialmente el 12 de octubre. Hispanidad, que es término que se extiende a todos los pueblos de lengua y cultura hispánica. La noción de hispanidad se extiende a una palpitante y viva comunidad unidiversa, si se me permite este neologismo. Hispanidad, que pese a los muchos problemas, es lengua, corazón, alma, fraternidad y porvenir. Del himno de Costa Rica rescatamos estos versos: noble patria, tu hermosa bandera expresión de tu vida nos da, bajo el límpido azul de tu cielo blanca y pura descansa la paz. En la lucha tenaz de fecunda labor que enrojece del hombre la faz, conquistaron tus hijos labriegos sencillos, eterno prestigio, estima y honor. Estos versos nos hablan de la historia, del esfuerzo y de la identidad de Costa Rica y nos preparan para centrar hoy nuestra mirada en este hermoso país hermano de geografía diversa, con bosques tropicales y costas tanto en el Caribe como en el Pacífico, sobre el cual nos aportará mucha más información, más rica, la señora embajadora. Personalmente tengo que decir que tuve la oportunidad de colaborar académicamente ya hace más de 20 años, en 2004, con el Ministerio de Educación Pública de la Universidad de Costa Rica, me refiero a la Nacional, y también una universidad que ya no sé si existe, que se llamaba la Universidad Leonardo da Vinci. Fue una breve pero muy enriquecedora estancia universitaria. Y aunque no figura entre los países con mayor número de residentes en España,
Sin embargo, hay que decir que hay comunidades activas de costarricenses, sobre todo en algunas ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, por supuesto en otras, pero quizás sean las comunidades más activas en estas tres ciudades. Y estas comunidades mantienen vivas sus tradiciones y valores y organizan eventos culturales y actividades para fortalecer los lazos entre compatriotas. Para quienes no hayan tenido la oportunidad de conocer este centro, es una casa regional, por cierto, la más antigua de cuantas hay repartidas por el mundo, pues el sentido es este mismo. Concretamente, este Centro Asturiano de Madrid, que como decía antes se fundó en 1881, hace 144 años, pues surge precisamente para dar inicialmente cobertura, socorro, atención incluso educativa a muchos asturianos que dejaron pues, nuestra tierrina, nuestra comunidad. Entonces no era tan fácil como hoy el regresar, pese a estar en el mismo suelo hispánico, y por supuesto hay otros muchos centros asturianos y casas de Asturias y otros centros de otras comunidades también en el extranjero, sobre todo en la América hispana principalmente, en menor medida que también en Europa. Voy a leer algunos datos extraídos del brillante currículum de doña Adriana. Abogada de profesión, trabajó 5 años en el Banco Central y 5 años en la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano. Se incorporó a la carrera diplomática de Costa Rica en el año 2001 y desempeñó cargos en el Servicio Exterior en Quito, en San Juan de Puerto Rico, en Bruselas y en París. En el Servicio Interno ha ocupado cargos, entre otros, como jefa del Departamento de Inmunidades y Privilegios, jefa del Departamento Diplomático, directora de Cooperación Internacional, directora general de Política Exterior y viceministra del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para Asuntos Bilaterales y Cooperación Internacional. Fue nombrada embajadora de la República de Costa Rica ante el Reino de España a partir del 1 de julio del 2023. Se me olvidaba decir, pero ahora lo recuerdo coloridamente, que después de la intervención de la señora embajadora, pues habrá un vídeo sobre Costa Rica y tendremos una actuación folclórica. Aquí tenemos a estas jóvenes que lo harán después estupendamente y enriquecerán pues este acto, y estamos muy agradecidos por tanto a la embajada por esta generosidad y este muestrario del folclore costarricense. Bienvenidos. Y concluyo diciendo que doña Adriana es licenciada en Derecho y notaria pública por la Universidad de Costa Rica y habla español, inglés y francés. Sin más, tiene la palabra la excelentísima doña Adriana Cristina Bolaños, a quien mucho agradecemos, reitero, su presencia en su casa. Muchas gracias a todos por su presencia. Bueno, primero que nada, es un gusto estar acá, es un gusto estar esta tarde en el Centro Asturiano. Muchísimas gracias al presidente por esta acogida y a cada uno de ustedes que nos acompañan hoy, a los y las costarricenses, por supuesto, a estas maravillosas compatriotas que nos van a deleitar con los bailes típicos costarricenses, y a todos los asturianos que están aquí con nosotros, que quieren aprender un poquito más de Costa Rica el día de hoy. Gracias a esta invitación. Realmente, para nosotros, acá viene una bailarina más, porque son 4. Queremos en primer lugar dar un especial agradecimiento al presidente del Club Asturiano, don Valentín Martínez Otero, por acogernos en esta casa. No sabía, la verdad, que es la casa más antigua de estos centros y realmente es un orgullo entonces poder dar a conocer un poquito más a mi país el día de hoy. De igual manera agradezco a quienes han hecho posible poder conversar sobre Costa Rica, una nación a cuya construcción contribuyeron personas de Asturias llegadas al país a principios del siglo XX, junto con otros inmigrantes de todas las regiones de España. En realidad, en Costa Rica, como en todos los países latinoamericanos, recibimos muchísimos españoles con las manos abiertas. Pues bien, Costa Rica es un país, es un territorio pequeñito, de 51.179 kilómetros cuadrados.
una 10ª parte de España, ubicado en Centroamérica, entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Yo siempre digo que se puede desayunar viendo el amanecer en el Caribe, almorzar, y aquí todos los costarricenses hacen así porque lo hemos hecho alguna vez, almorzar en el Valle Central, rodeado de montañas, y ver el atardecer, uno de los atardeceres más lindos que puede ver uno en el mundo, en el Océano Pacífico. Aunque pequeño en su territorio, Costa Rica es un gran país por descubrirlo. Me gustaría que hoy juntos, quienes no lo conocen, puedan imaginárselo un poquito mejor. La mayoría de las personas, cuando escuchan de Costa Rica, lo vinculan a un destino turístico. Y en efecto, quienes visitan como turistas a Costa Rica no quedan indiferentes. Normalmente vuelven y lo hacen muchas veces más. ¿Y por qué? ¿Por qué vuelven a Costa Rica? Porque Costa Rica es mucho más de una naturaleza privilegiada, no es solo naturaleza. Somos un pueblo que a lo largo de la historia hemos tomado decisiones valientes y audaces. Así lo vemos nosotros. Voy a mencionar 4 de esas decisiones históricas que explican la formación del Estado Social de Derecho sobre el que se basa Costa Rica. La primera es la reforma educativa que se hizo en el siglo XIX, que estableció la educación pública, obligatoria y costeada por el Estado, entendiéndola como un elemento central para el desarrollo de toda sociedad, a lo que se sumó en 1940 precisamente la Universidad de Costa Rica que usted mencionaba, presidente, y que es fundamental en la estructura educativa del país. Entonces, lo primero, educación. La segunda, la promulgación de las garantías sociales y su incorporación a la Constitución política, dando pie, entre otros, a la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social. Es una institución que hace posible que Costa Rica tenga un sistema de salud público tripartito en los 3 niveles, de asistencia primaria, que nosotros conocemos como los EBAIS, medio, clínica y hospitalario, universal y solidario, el cual constituye en buena medida la base de nuestra paz social. Entonces, primero educación, segundo salud. La tercera es la abolición constitucional de las Fuerzas Armadas hace ya más de 75 años, el 1 de diciembre de 1948. Aquí todos los costarricenses sabemos lo que eso significa. Lo que ha permitido que durante décadas, en lugar de gasto militar, dedicáramos esos recursos a inversión social. La cuarta de esas decisiones históricas es la apuesta que hicimos a partir de la década de los 70 por la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible, revirtiendo la tasa de deforestación y creando el sistema de parques nacionales. Costa Rica, yo no sé si inclusive los mismos costarricenses lo saben, tenía una de las tasas de deforestación más altas del mundo y es hoy en día el único país del mundo, tropical del mundo, que logró revertir esa tasa de deforestación. Actualmente tenemos una cobertura forestal cercana al 60% del territorio nacional. Creamos también el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, lo que nos ha permitido que cerca del 30% del territorio nacional esté actualmente bajo sistemas de protección. Tenemos 29 parques nacionales, 71 refugios de vida silvestre, 8 reservas biológicas y monumentos nacionales y humedales, entre muchos otros. Sumado a lo anterior, esos son como los 4: salud, educación, abolición del ejército y la conservación del ambiente. Y sumado a lo anterior, en los últimos años, creo que hemos tomado nuevas decisiones valientes, y es volver los ojos al océano. Y digo la palabra océano en singular porque me llamaron la atención varios de los científicos que se dedican al tema y me dicen que el océano es solo uno y está interconectado. Uno siempre decía los océanos y dicen los científicos que no, es el océano, uno solo, interconectado. Mi país es 10 veces más grande en el mar, en el océano, que en la tierra, con una superficie marina de 572.877 kilómetros cuadrados. Tiene varios montes marinos y la cordillera volcánica más grande la tiene submarina. En el año 2021 se tomaron medidas para proteger más la parte que nos corresponde a nosotros del océano. Y pasamos de proteger el 3% del territorio marino a un 30%, con la expansión del Parque Nacional Isla del Coco y la creación de la nueva área marina del manejo del Bicentenario. Entonces, ¿por qué a Costa Rica
se le conoce como un país de paz, de democracia, de maravillas naturales, de talento humano. Yo siempre digo cuando doy estas charlas que es precisamente por decisiones valientes y audaces que tomaron los costarricenses en momentos determinados. Y eso no se nos puede olvidar. ¿Por qué es un país de paz? Después de una corta guerra civil, muy corta, de poco más de 40 días, en 1948, José Figueres Ferrer, curiosamente un costarricense hijo de españoles, presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República, de manera simbólica derribó con un vaso un muro del cuartel Bellavista. Un cuartel que, habiendo sido un símbolo militar, es hoy en día el Museo Nacional de Costa Rica. Yo me imagino que todos los que hemos estado en Costa Rica como turistas o como nacionales lo hemos visitado. La abolición del ejército representada en aquel acto simbólico fue jurídicamente validada en nuestra Constitución Política de 1949, Carta Magna que sigue vigente hasta hoy en día. Costa Rica entonces, desde hace más de 75 años, tomó una ruta a nivel nacional y a nivel internacional también de paz. Nuestra característica ha sido apostar por el diálogo y la concertación para la solución de conflictos. En el campo internacional, y yo aquí como diplomática, pues me toca también hablar un poquito del campo internacional, la abolición del ejército sentó un precedente y nos dio credibilidad para abogar y trabajar por un mundo más pacífico, como por ejemplo lo hicimos durante los procesos de paz de Centroamérica de los años 80. Costa Rica jugó un papel fundamental. O liderando en el 2016 por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz, que afirma que la paz internacional y la paz dentro de los estados son derechos humanos con dimensiones individuales y colectivas. Esos llamados a la paz son hoy, todos lo sabemos, más necesarios que nunca. Y Costa Rica sigue levantando la voz sobre estos temas en los diferentes foros internacionales. Costa Rica es también clara defensora y partícipe activa del multilateralismo, porque encontramos que junto con el derecho internacional es nuestra fuente de seguridad, y así lo hemos utilizado ya en algunas ocasiones. Es ahí en el mundo multilateral donde hemos liderado activamente diversos procesos regionales y globales relativos al control de armamentos, al desarme y a la no proliferación. En un mundo donde cada vez los pueblos se arman más, Costa Rica sigue levantando la voz de que el desarme y la no proliferación, especialmente de armas nucleares, es fundamental. Hace pocos días, en la intervención del ministro de Relaciones Exteriores en la Asamblea General de Naciones Unidas, continuamos apelando a la importancia del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares y su complementariedad con el Tratado de No Proliferación Nuclear. ¿Y por qué nos conocen como un país democrático? Porque precisamente desde la fundación de la Segunda República en 1949 hemos venido alternando el poder con elecciones libres cada 4 años, elecciones que respetamos con sufragio libre universal. Somos la democracia más antigua de América Latina y somos claros defensores a nivel nacional e internacional de la protección y defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Yo no sé si todos los costarricenses cuando yo digo esto sienten lo mismo que yo, pero es como un orgullo nacional de todo eso que realmente a lo largo de las décadas hemos venido haciendo. Entonces, un poquito más y conozcamos un poquito más. ¿Por qué es Costa Rica un destino turístico tan especial? No es solo por la naturaleza que se nos dio, porque sí, se nos dio una riqueza absoluta, sino por esas decisiones inteligentes que hemos hecho para conservarla, lo que les decía antes. Si la naturaleza no se conserva, se pierde, y nosotros decidimos conservarla. Costa Rica es un país mega diverso. Concentramos en nuestro pequeño territorio el 6% de la biodiversidad del mundo, 12 zonas climáticas y más de 500.000 especies de plantas y animales. Estamos seguros que en el océano, porque todavía el océano hay que descubrirlo más, pero estamos seguros que, como les dije, somos 10 veces más grandes, más nuestro mar corresponde más o menos al territorio de tierra de España. Y estamos seguros que ahí albergamos una gran biodiversidad marina. Por eso hemos enfocado nuestros esfuerzos a la conservación y al manejo sostenible. Y lo hemos hecho a nivel nacional y también a nivel internacional. Este año, en junio que pasó, Costa Rica coorganizó con Francia la tercera conferencia de Naciones Unidas para el Océano,
alcanzando en esa conferencia de Naciones Unidas importantes compromisos políticos y financieros a nivel global para la gobernanza y salud oceánica. No podemos seguir deteriorando el océano como se ha venido haciendo, y todos esos temas tienen que tratarse a nivel global y a nivel multilateral para poder tener eventualmente resultados concretos. Sigo con las preguntas y las respuestas. Después, si quieren, me hacen más preguntas, pero bueno. Por ahora, sigo con preguntas y respuestas. ¿Por qué atraemos tanto al turista? ¿Por qué el modelo de turismo de Costa Rica es tan admirado? Yo, como decía el presidente, cuando leía mi currículum, he tenido la fortuna de trabajar en muchísimos países. Y una de las grandes preguntas de siempre es: ¿qué ha hecho Costa Rica? ¿Por qué el modelo de Costa Rica es tan especial? Porque hay muchos otros países en el mundo que tienen una naturaleza espléndida también. Pero ¿por qué el modelo de Costa Rica como turismo es tan destacado? Y yo diría por dos razones: por la naturaleza conservada, y la gente. Como les decía antes, una naturaleza dada, si no se cuida, se pierde. Nosotros con esa naturaleza hemos generado un modelo de turismo sostenible. ¿Y qué es la sostenibilidad? A mí esta definición me gusta mucho porque realmente, especialmente para la gente joven, es la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, buscando un equilibrio entre el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y el desarrollo social. Nosotros en el mundo hay palabras que salen de moda, ¿verdad? Y la sostenibilidad es una palabra de moda y mucha gente no entiende realmente qué es la sostenibilidad, pero la sostenibilidad es algo realmente muy complejo con tres pilares fundamentales. Es un concepto que busca gestionar los recursos de manera que se asegure el bienestar a largo plazo para las personas y para el planeta. Por eso hablamos mucho de las 3 P's: personas, planeta y prosperidad. La sostenibilidad requiere constancia en el tiempo y que sus 3 pilares, social, económico y ambiental, sean inseparables. Tiene que haber una sinergia absoluta entre los 3. Por ello, esos 3 pilares son precisamente la base del modelo de turismo de Costa Rica, que ha sido tan exitoso. Y lo voy a explicar un poquito más. El eje económico lo traducimos en innovación. Innovar en los productos turísticos que ofrecemos. Costa Rica tiene una revisitación de hasta 7 veces. 4 de cada 10 turistas regresan. Y algunos de ellos lo hacen hasta 7 veces. Es increíble, pero eso es lo que dicen las estadísticas. Ello nos obliga a renovar los productos turísticos, para que cada vez el turista que regresa tenga una experiencia diferente. No pueden regresar a hacer lo mismo o a ver lo mismo. Se trata mucho de experimentar cosas diferentes. Se trata de innovar creando nuevos productos y desarrollando nuevos mercados. Esto redundará en crecimiento económico del sector. Por eso el sector turístico ha sido tan importante económicamente hablando para el Producto Interno Bruto de Costa Rica. Trabajamos en experiencias que van mucho más allá de solo naturaleza. Ahora permitimos que los visitantes conozcan las actividades económicas que realizamos y abrimos nuestras puertas para que los turistas sean parte de lo que hacemos. El segundo eje o pilar de la sostenibilidad, que es el pilar social. El eje social en el modelo de turismo lo traducimos en inclusión. Procuramos una distribución equitativa de los beneficios del turismo y procuramos el progreso social de las comunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de los costarricenses. Para nosotros el turismo es muy importante en nuestro ingreso, en nuestra productividad, pero no es solo cuando lo ve uno aislado, sino los encadenamientos que el turismo produce en las comunidades donde se desarrolla es fundamental. Si bien en Costa Rica contamos con grandes cadenas hoteleras, porque hay cadenas muy importantes, el 94% de los centros de hospedaje tienen menos de 40 habitaciones y el 87% de las empresas turísticas son micro y pequeñas empresas. Por eso la industria turística es tan importante para nosotros, porque los encadenamientos y el impacto social es realmente significativo. En este tema de la inclusividad fomentamos el talento humano, la igualdad de oportunidades, el beneficio local y por supuesto la igualdad de género. La mujer juega en nuestra sociedad y en nuestra economía un rol esencial. A mí me hace una gracia porque nosotros en la embajada somos muy poquitos. O sea, hacemos de todo, desde estas charlas hasta consulado, hasta
relaciones políticas, cooperación, que ahora les voy a hablar un poquito más, porque aquí a mí me dijeron que hablar en general de todo, entonces, y todas somos mujeres, absolutamente todas, desde la chofer hasta la embajadora. Somos en total, ¿ahora cuántos somos? Nosotras 3, 4, 5, 6, y todas somos mujeres, incluyendo la chofer, la asistente administrativa, todo. La mujer realmente juega un rol muy importante en Costa Rica. Finalmente, el eje ambiental, que lo comprendemos como conservación y uso sostenible del ambiente. La sostenibilidad ambiental, porque muchas veces se tiende a pensar en sostenibilidad solo en ambientales, son los 3 pilares, pero aquí hablando de ese pilar ambiental, es el ADN del modelo turístico. La materia prima de nuestro turismo es la naturaleza, e insisto, hay que cuidarla, si no, se acaba el turismo. Un trabajo interinstitucional donde el Ministerio de Ambiente y Energía, por supuesto el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, jugamos un rol fundamental, porque también Relaciones Exteriores y el modelo de turismo es uno de los principales pilares de política exterior. Otro tema es la sostenibilidad debe ser real, más allá de una estrategia de marketing. O sea, uno puede hablar y dar narrativas maravillosas, pero tiene que ser real para que sea sostenible. Y el éxito del modelo de turismo sostenible de Costa Rica es que somos verdaderamente sostenibles por esas decisiones audaces de décadas. La gente, me dicen que el otro día hablaba, y eso creo que está más adelante, pero el otro día hablaba con el ministro de Turismo y parece que de las encuestas que hacen, cuando se le pregunta a ese turismo que revisita Costa Rica, ¿por qué vuelve? Uno tendería a pensar que dicen por la naturaleza, no, y la mayoría vuelve por la gente. Sí, la gente. Por pura vida, yo diría que no es solo por eso. En general, el costarricense es amable y cercano, pero me parece que más que nada porque también es un pueblo educado y un pueblo sano, un pueblo talentoso. Y eso también es el resultado de decisiones ambiciosas y audaces de las que he venido a hablar. Años de inversión en educación y en salud ha brindado réditos. Yo aquí quiero hacer una pregunta a todos, pero especialmente a los asturianos, a los españoles. Y si no, pues los costarricenses les pueden soplar un poquito. ¿Cuál creen ustedes que es el principal producto de exportación de Costa Rica hoy en día? Date la mano. ¿Café? ¿Algo otro? ¿Vicepresidente? Bueno, los costarricenses. Equipos médicos. Bueno, aquí en España yo cuando siempre hago esa pregunta, contestan café o contestan piña, banano. O sea, es como lo que piensan entender. Por supuesto que nosotros tenemos de los mejores cafés del mundo, no es que tenemos mucho café, pero tenemos un café muy especializado, de muy alta calidad, pero es poco, en realidad no es muchísimo a nivel global, si uno compite con países como Colombia, Brasil, algunos africanos. La piña es la mejor del mundo, la verdad es que creo que somos de los principales exportadores del mundo, la que se come aquí es costarricense y es extraordinaria. Pero no, el principal producto de exportación, y por ahí una de nuestras bailarinas lo dijo, son los dispositivos médicos. Los dispositivos médicos, todo lo que son para cateterismos en el corazón, rodillas, implantes mamarios, todo lo que son dispositivos médicos es nuestro principal producto de exportación. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es una industria de alto valor agregado que requiere talento para desarrollarla, así como la requiere también otra industria fuerte que tenemos de microprocesadores y otras áreas similares. Además, exportamos más que bienes y servicios, lo cual requiere también talento humano. Todo eso es para decirles que el costarricense es realmente muy especial porque tenemos ese bagaje de muchos años y que ha hecho que seamos gente educada, gente saludable, gente con talento, que permitimos competir en industrias de valor agregado muy alta, diferente a muchos otros. Me gustaría entonces aquí, ya que les he hablado solo de Costa Rica, ver cómo estamos vinculados con España, porque estamos en España en la relación bilateral y es el Día de la Hispanidad.
Cuando uno habla de una relación bilateral entre dos países, aquí estoy siendo un poco académica, pero bueno, hay como 4 áreas fundamentales que tienen que trabajarse, que es el área política, meramente política, el área de cooperación, el área de comercio e inversión y el área de cultural, de enlace entre los pueblos. Yo diría que en las 4 áreas la relación entre Costa Rica y España no puede ser mejor, realmente es muy, muy estrecha. Este año, 2025, cumplimos 175 años de relaciones diplomáticas entre España y Costa Rica. Unas relaciones que siempre han sido cercanas y sinceras. Y los invito a la semana entrante, creo que es el 16, ¿verdad? Sí, el 16 en Casa América va a haber una charla magistral del doctor Carlos Cascantes, un profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica, que dará una charla magistral precisamente sobre 175 años de relaciones diplomáticas Costa Rica-España, centrado en esa relación bilateral. ¿Y por qué decimos que tenemos una relación estrecha? Uno tiene que desglosar esos 4 pilares. En el pilar político tenemos plena coincidencia en principios y valores. Tanto España como Costa Rica creemos y defendemos firmemente la paz, la democracia, los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la protección del océano. En realidad, cuando uno ve los principios y valores de ambos países coinciden. Lo hacemos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, donde comúnmente por esa armonía que tenemos, defendemos conjuntamente posiciones o lideramos acciones en las que ambos países creemos. O sea, cuando 2 países se llevan muy bien, más allá de la relación bilateral que podemos tener de llevarnos bien y saber que coincidimos en las cosas y que podemos ayudarnos cuando lo necesitamos, trabajamos conjuntamente en el mundo multilateral para posicionar aquello en que creemos. Solo como un ejemplo, hace unos pocos días en Nueva York, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, Costa Rica y España, precisamente nuestros 2 países, lideraron el proceso para el establecimiento del panel científico internacional independiente sobre la inteligencia artificial y el diálogo global sobre su gobernanza, porque a ambos países nos preocupa muchísimo la gobernanza de la inteligencia artificial. Sabemos que es una herramienta fundamental que existe, pero creemos que también hay que empezar a gestionarla. Y entonces nosotros 2 países en Naciones Unidas estamos liderando eso para que algún día tenga regulaciones determinadas. En el segundo pilar, cooperación. Hemos trabajado conjuntamente a lo largo de los años. España sigue siendo uno de los pocos países que sigue dando cooperación a Costa Rica en el área bilateral, porque Costa Rica es un país de renta media alta, que ya vamos a hacer renta alta el año entrante, y entonces es uno de los pocos países que sigue ofreciendo cooperación. Más que nada cooperación técnica, porque precisamente por el nivel de Costa Rica, entonces ya no es cooperación al desarrollo de dinero, sino que es cooperación técnica de conocimiento. El año pasado celebramos 40 años de cooperación española en Costa Rica. Y también en 2 semanas vamos a tener en Casa América otra actividad en la cual vienen escritores de Costa Rica, reconocidos, premiados, y de España, y en la cual se van a hacer conversatorios sobre unos libros que se publicaron por la Universidad Nacional debido al 40 aniversario de la cooperación de España y Costa Rica. También hemos trabajado muchísimo esto ya es tal vez muy técnico, después les puedo contar, pero a mí me encanta porque fui directora de cooperación, como les dijeron, y entonces lo que es en cooperación triangular, por ejemplo, Costa Rica en cooperación triangular es cuando hay 3 piezas en el juego: quien aporta los recursos, quien aporta el conocimiento y el país beneficiado. Entonces, muchas veces España ha aportado recursos, Costa Rica ha aportado el conocimiento y se lo hemos dado a otros países de la región, especialmente la región centroamericana y latinoamericana, para apoyarnos y generar mayor desarrollo en los diferentes países. Entonces, en el pilar de cooperación, España y Costa Rica también han trabajado mucho de la mano, porque Costa Rica no solo recibe cooperación, nosotros tenemos un rol dual de cooperación, ofrecemos cooperación, y entonces lo hacemos también mucho de la mano de países como Costa Rica. Por cierto, aprovecho aquí con los asturianos, yo creo que sería muy interesante explorar áreas
en las cuales Costa Rica y Asturias puedan generar actividades de cooperación o proyectos de cooperación. Nosotros los tenemos mucho con ciertas áreas de España como Andalucía, con la Junta de Andalucía, pero entonces podríamos empezar a explorar opciones en las cuales podríamos tener tal vez cooperación o cooperación triangular. En el tercer pilar, en inversiones y comercio, España es el país europeo que más invierte en Costa Rica y es además estratégico para la entrada y distribución de productos costarricenses a diferentes partes de la Unión Europea, especialmente por el puerto de Algeciras. La relación comercial es creciente y Costa Rica resulta muy interesante para quienes quieren invertir para producir en Costa Rica, por la ubicación geográfica y porque tenemos tratados de libre comercio con más de 50 países que permiten agilizar o utilizarnos para poder desarrollar negocios en Costa Rica, inversión en Costa Rica. Y finalmente el cuarto, cultural y humana, pues realmente cuando veamos bailar a estas 4 costarricenses, vamos a ver la cercanía que tenemos entre Costa Rica y España. Muchísimo estudiante, cada vez viene más estudiante a España, de Costa Rica, es el segundo destino de estudiantes. Turismo es constante entre ambas vías, tanto españoles en Costa Rica como costarricenses en España, es creciente y lo vemos en el consulado. Cómo va subiendo los números de presencia tanto de gente costarricense que reside aquí como de gente costarricense que viene de turismo o al revés. Para ir finalizando, yo creo que ya me he extendido bastante, pero era como una visión general. Para ir finalizando, hay algo que a mí me parece muy bonito, que es que la construcción de la confianza es un proceso que toma tiempo y requiere algunas características especiales. En las relaciones internacionales, las relaciones entre dos países, generar confianza es un arte que se construye a base de intención, de coherencia, de resultados y de constancia. La construcción de confianza es indispensable en las relaciones bilaterales y entre comunidades amigas. En esta línea podemos afirmar que las decisiones que Costa Rica ha tomado en sus 200 años de vida independiente, las cuales nos han moldeado como sociedad y como país, han hecho que Costa Rica sea un socio confiable. Y así se ve a nivel internacional. Cuando uno dice soy de Costa Rica, realmente se nos ve con respeto, con admiración, con cariño. Es un honor decir que somos costarricenses. Por supuesto que como país, totalmente insertado en un entorno global, también tenemos grandes desafíos. No todo es perfecto. Tenemos desafíos muy, muy grandes. Si lo vemos a nivel global, están todas las divisiones geopolíticas que nos hacen tomar muchas veces para un lado o para otro. Las crisis humanitarias, las guerras, algo que nos está afectando muchísimo es el crimen transnacional y la consecuente inseguridad ciudadana. La gestión de la inteligencia artificial nos hace pensar mucho. En fin, tenemos desafíos como los tiene todo el mundo. Pero yo creo que se trata de seguir planificando y tomando esas acciones valientes para poder, como en los diferentes actores sociales del país, poder apoyar y que continuemos siendo lo que hemos sido. Vivimos en un mundo complejo. Sin embargo, en momentos como estos es donde debemos hacer valer más los principios y valores en lo que creemos. Es en momentos como estos en los que debemos, entre países y pueblos amigos como somos los costarricenses, los españoles, los costarricenses, los asturianos, trabajar conjunto y solidariamente para continuar generando procesos sólidos de desarrollo conjunto. Al final yo creo que todo lo que queremos es el desarrollo de nuestros países y que nuestra gente cada vez esté mejor. Estoy segura que España y Costa Rica continuarán como lo han hecho ya durante 175 años, es bastante, construyendo un presente y un futuro sólido como países y como pueblos amigos. Realmente para mí es un gusto estar aquí y poder celebrar esta Día de la Hispanidad que celebraremos el domingo. Así es que, bueno, y además en la cabalgata del domingo pasado fue lindísimo ver a todos los países hispanoamericanos, 22, 23 países estaban ahí, ¿verdad? Ver la carroza de Costa Rica y ver las bailarinas y la marimba, realmente es muy bonito, especialmente cuando uno está lejos del país, reencontrarse con eso es muy especial. Así es que muchas gracias y si tienen preguntas, pues aquí estoy, espero poder responderles, y si no tengo aquí a mis dos colegas que seguro saben más que yo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias al embajador, que ha sido un repaso extraordinario, muy profundo sobre Costa Rica. Realmente nos apetece a todos irnos, ojalá que en breve así pueda ser. Y también recogemos este planteamiento de intercambio, a ver si tenemos oportunidad de hablar con alguna persona del gobierno del Principado que de alguna manera pues, pueda servir de puente, de conexión para establecer sinergias con la embajada. Vamos a tenerlo muy en cuenta. Y muchas gracias por la conferencia, que ha sido además muy didáctica, doña Adriana. Por cierto, tenemos mucha relación con una fundación que se llama Philippe Cousteau, Unión de los Océanos. De hecho, somos patronos institucionales. Qué pena que no ha venido hoy el secretario general, que es el factotum de dicha fundación. Y le diremos esto que ha comentado, porque verdaderamente es así, es un único océano con diferentes denominaciones según la zona geográfica, ¿no? Pero es un único océano y ellos están muy por la labor, y nosotros apoyamos como Centro Asturiano realmente ese enfoque de unidad del océano y de los pueblos, ¿no? Que hace mucha falta. De hecho, hablábamos en fechas recientes, pero no vamos a abordarlo hoy, simplemente lo lanzo, de un concepto filosófico, antropológico, novedoso, con mucho alcance educativo, que es el homo convivens, el ser humano en la dimensión conviviente, una necesidad, una asignatura pendiente que todos tenemos, ¿no? Sobre todo si vemos lo que está ocurriendo por doquier. Pues muchas gracias, doña Adriana. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Este es el momento, porque después vamos a tener un vídeo que complementa como ventana a Costa Rica la explicación, la conferencia magistral de la embajadora, y finalmente esa pincelada folclórica que tanto esperamos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna pregunta? En algo más nos parecemos a Asturias. Yo creo que, perdona Juan David, indiscutiblemente esos paisajes maravillosos, ¿no?, de Costa Rica, y de otra manera Asturias también se distingue por la hermosura de su paisaje, también de las personas, por supuesto, pero yo creo que es una de nuestras señas de identidad, y de duda cabe que tenemos que conservar y potenciar en ese sentido de sostenibilidad que nos hablaba la embajadora, pues nuestras tierras. En nuestro caso hablamos de tierrina, que es el diminutivo que utilizamos en Asturias, en Imo, en Ina, lo utilizamos mucho. Ustedes más bien lo dicen en hito, ¿no? En general, chiquitito, eso es. Bueno, pues muchas gracias, Juan David, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Embajadora, yo quería que ahondara un poco en el tema del no ejército. Para nosotros, iba a decir para nosotros, pero para España desde luego, y para Europa, y no sé si para el resto del mundo, el no tener ejército nos echamos a temblar, si alguien lo dice. Y más para gastarlo en cosas que le damos tanta importancia como la sanidad y la educación, lo digo con ironía. ¿Cómo se puede vivir sin ejército y además en una zona que ha sido muy conflictiva antes, ahora afortunadamente ya no tanto, pero ¿cómo se puede vivir así? Bueno, lo hemos hecho por más de 75 años, se puede, ahora hay que ser realista, ¿verdad? O sea, hay zonas en el mundo más complejas que otras. Pero bien lo decía usted, en la época de los 80s, y fue cuando los 70s, 80s, y fue cuando Costa Rica jugó un rol muy importante, nosotros teníamos las guerras al lado nuestro. También hace poco, hace 10 años menos, tuvimos un conflicto, una invasión de Nicaragua al territorio costarricense, y en realidad siempre hemos apostado precisamente por lo que yo decía, por el multilateralismo y por el derecho internacional. O sea, y nos ha funcionado. No sé, muchas veces dicen que Costa Rica tiene suerte, yo creo que también tenemos parte de eso, o sea, porque siempre nos ha funcionado, pero el derecho internacional, fuimos a la Corte Internacional de Justicia, hubo todo un proceso y al final realmente se declaró que el territorio era costarricense. Cuando había conflictos siempre abogábamos por el diálogo, la concertación, más bien íbamos y buscábamos socios para eso, para tener más fuerza y más poder, y la diplomacia ha jugado un rol fundamental. Nosotros tenemos también somos bastante pacíficos en general. Yo creo que como costarricenses nosotros tendemos más
a buscar soluciones que a generar conflictos. Hay los centros cívicos por la paz, por ejemplo, que existen en Costa Rica, que es una iniciativa interesantísima en zonas vulnerables, donde hay lugares donde los muchachos pueden llegar y entretenerse, y con música y con deporte y enseñarles. Y a pesar de que el mundo está cambiando, porque el mundo está cambiando y hay mucha influencia muy difícil, pero tratamos, yo creo, de mantener eso. Lo hemos hecho por 75 años, yo sé que tal vez el mundo completo no puede hacerlo. El otro día yo hablaba de eso, hablaba del desarme, hablaba de la inversión que hemos hecho en educación y en salud, y que la verdad nos ha hecho un pueblo diferente en general, por esa inversión que tuvimos. Y hubo una reacción un poco fuerte de una persona del gobierno español, donde me decía, ustedes pueden vivir y hablar del desarme, nosotros no, porque tenemos aquí además había muchos militares ese día, porque tenemos aquí a todos los militares y además tenemos que defendernos, y ahora hay que subir el presupuesto en defensa. Y bueno, son formas de ver la vida. O sea, vamos a ver, como todo, uno puede ver la vida, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, el ángulo blanco, el ángulo negro. Yo personalmente creo que no hay líneas rectas, hay muchas líneas, y no todo es negro blanco, hay muchos grises, y uno tiene que saber hacia dónde quiere jugar. Costa Rica lo ha hecho así. Creo que hasta ahora no hemos necesitado el ejército. Yo como costarricense, no sé, me gustaría que los otros costarricenses digan si en algún momento han creído necesario tener ejército. Tal vez más articulación de las fuerzas de policía, cosas así, pero ejército per se, yo creo que yo tengo 56 años, nací sin ejército y creo que me voy a morir sin ejército, y soy muy orgullosa de eso. Y hemos vivido así y nos ha ido bien, Muchas gracias. Bueno, pues pasamos al vídeo, si no hay más preguntas. Adelante, Eduardo. Y le vamos a pedir, por favor, Eduardo, 2 sillas, si me puede poner aquí delante, 2 sillas. Vale, vamos. Alguien define su ser cuando redescubre la vida, su verdadera esencia, la naturaleza que le hace ser quien es. ¿Quién soy? Soy una concentración interactiva de belleza, bosques, playas y biodiversidad. Vivo en el corazón de América. Me custodian 2 mares. Soy el verde profundo que atrae por igual a quienes buscan descanso o aventuras. Y soy mucho más. En mi esencia vive la calidez y la autenticidad de mi gente. Pueblo de brazos abiertos que le da la bienvenida al futuro, a las oportunidades. Soy una nación única, alegre y solidaria, que se expresa a través de la diversidad de culturas. Cuna del talento humano de un pueblo, gente con orgullo que no le teme a los desafíos. Soy una nación gobernada en paz, con una democracia antigua y consolidada. Defiendo la salud, la educación y la superación de hombres y mujeres como pilares de la felicidad. En mi esencia está la preservación y el cuidado del medio ambiente. Un ejemplo para el mundo. Respiro las bondades de mi tierra y conozco el ingenio de mi pueblo, siempre capaz de dar más de lo que se espera de él. Soy una nación confiable, creíble, diferenciada por el valor de lo que hago. Me distinguen el desarrollo humano, la innovación y una comprobada competitividad internacional que me permite exportarle calidad al mundo. Quien me conoce se asombra, se admira. En mi esencia concentrada se encuentran mis grandes aspiraciones. Soy un país que atrae a conocedores que buscan el valor de la excelencia y el compromiso con la sostenibilidad.
abastecer a aquellos que quieren comprar, invertir, producir, desarrollarse. Cuento con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para ello. Me redescubro mirándome hacia adentro. Me encuentro en lo vital, en lo verdadero. Redescubro lo importante. Soy verde, soy felicidad, soy solidaridad, soy paz, soy talento, soy innovación, soy calidad, soy diversidad, soy concentración. Soy esencial Costa Rica. Su verdadera esencia, la naturaleza que le hace ser quien es. ¿Quién soy? Soy la concentración mental. Entonces bajamos y creo que subís la pared. Me han encantado, nos ha encantado en Costa Rica, desear. Entonces, la pregunta me la ha quitado el caballero, porque voy a preguntar, ¿cómo es posible que un país no lo codicen los países limítrofes? Están armados, están... Bueno, como le dije, el país del norte hace que fue en el 2010, por ahí, ¿no? ¿Cuándo fue que invadieron Calero? En el 2010, sí, nos invadieron una parte, y nosotros lo que hicimos fue ir a la Corte Internacional de Justicia y por un proceso judicial y ganamos el juicio. Pues díganme ustedes, porque ustedes que opinan de estar sin ejército, porque no soy solo yo, yo soy gobernadores. Porque tengo 70 años y entonces no me imagino cómo está. Es parte de nuestro orgullo y es pasado por una complicada. Es fantástico. Primero se ahorra uno y estamos aquí, cuesta dinero. En vez de gastar militarmente, y realmente lo que somos nosotros con nuestros desafíos, porque hoy en día porque el mundo es muy complicado y estamos en épocas complicadas, yo creo que somos un país, o sea, un país especial, no es por nada, pero Me parece una sensación muy natural, ¿verdad? Sí, sí, para nosotros es normal no tener ejército. Sí, o sea, hemos crecido así. Sí, he oído hablar. La universidad se fundó en 1940. Aquí yo tengo una queja con reconocimiento, porque es joven, tiene de 1940, una universidad es joven. Sin embargo, alguien que ha nacido el mismo año lo considera una persona mayor, vieja, paso por ahí. todo es relativo en la vida. No, y eso se extraña, por ejemplo, cuando yo llegué a visitar Guatemala, así, veía tanques y las exhibiciones, digamos nosotros para la independencia, los que desfilan son los escolares, con sus banditas y eso, no hay policía, ni siquiera los policías desfilando, y para nosotros eso es tan lindo y súper cool. Después seguimos en cañones y... Me han despertado el ánimo de ir a... Pues ojalá vaya porque llegamos a... Ya. Yeah!
Cuando me voy de mi tierra, siento un amargo sabor. Pienso en los lindos recuerdos de chiquillo llevo yo. Esos mis buenos amigos que algún día los veré. Estando allá todo preso, cuando regreso otra vez, quiero mirar la vida con su alegre caminar. Quiero llegar a Sicilia antes de la noche. Pienso en las casas chinesas que tienen lindo color, el Guanacaste que es bello donde hay mucho color. Mi vida era llena de recuerdos y emoción, antes de dejar mi tierra pedacito de carne. Cuando me voy de mi tierra, siento un amargo sabor. Pienso en los lindos recuerdos de chiquillo. Pienso en mis amigos que algún día me veré yo. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a tomar un baño, ¿no? Ah, pues ya son las 8. ¿Tú qué dices? ¿A las 8:30? Bueno, pues que hay que esperar unos minutos, que no hay que preparar. Precioso, ¿eh? Muchas gracias. Ya lo tienen. Sí, que todo que cada vez la gente quiere conocer más de los Claro, Y lo social. Sí, pues las seguro para que viese los dos porque estaba nublado ese día. Una neblina. Si no recuerdo el nombre, y estaba nublado. Porque creo que hay una zona donde se ven los dos, ¿no? Puede ser en el sur también. Que Chirripó se acordaría porque tiene que caminar 16 kilómetros hacia una montaña. Sí, por la montaña subirse. No, pero si hay un lugar de los de San José, sobre todo, que me gustó mucho. ¿Hace cuánto fue? Pues en el año 2004. Pero San José es el son las montañas, las playas. Ah, yo puedo tomarme una foto con ustedes. ¿Ya está? Ahí arriba. Ah, una foto. Ah, ya está. Hacemos unas fotos